Estamos en el curso de Administración 1 y aperturamos la guía de estudio número 2. Para esta guía de estudio vamos a estar viendo qué es el proceso administrativo. Dentro del proceso administrativo, el proceso se divide en dos fases, la primera mecánica estructural y la segunda dinámica u operativa. Y vamos a ver la primera fase, que es la mecánica o estructural. Antes de llegar a ese punto, pues aquí tenemos algunas preguntas clave. Estas las va a responder usted en casa luego de la explicación. Vamos a entrar al tema principal y antes de iniciar a hablar del proceso administrativo, pues vamos a aprender, vamos a definir qué es un proceso. Anteriormente hablamos que la administración dice que es saber utilizar el recurso. Recuerda que hablamos de tres recursos: humano, económico y material. Dijimos que son los tres recursos de la administración. Ahora, la administración es una ciencia que va a hacer uso de diferentes elementos, características, procesos, etapas, que a la vez de irlo integrando uno con otro, pues la van a ir consolidando. Entonces, vamos a empezar viendo qué es el proceso administrativo, pero antes de entender qué es el proceso administrativo, vamos a definir qué es un proceso. Y acá el concepto nos dice, proceso. Dice, es el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad. Acá el concepto está siendo claro y pues nos está diciendo que son pasos o etapas, es decir, que va a ir uno tras el otro, uno tras el otro. Por eso habla de que son pasos o etapas. Ahora, si nos vamos, acá ven, aquí está el concepto, dice el proceso. Ahora, si nos vamos a la parte superior, acá, dice que el proceso administrativo es una metodología fundamental para la aplicación de la administración. Si usted se va al diccionario y usted investiga qué es una metodología, el diccionario le dice lo siguiente. La metodología responde a parte de la lógica que estudia los métodos, conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una expresión doctrinal. Entonces, la metodología va a responder a la manera en que se va a llevar a cabo o en que se va a realizar un trabajo o un proceso, cual sea. Entonces, a eso está respondiendo la metodología. Entonces, dice acá, el concepto nos dice, el proceso administrativo es una metodología fundamental para la aplicación de la administración, independientemente de que ésta forme parte de la escuela del proceso administrativo. Es una herramienta indispensable en torno a la cual se pueden aplicar los demás enfoques o escuelas administrativas. Su importancia es similar a la de las operaciones básicas de aritmética. Sin estas, no es posible realizar otras operaciones matemáticas. Igualmente, las etapas del proceso administrativo son básicas para aplicar cualquier estilo o escuela de administración. ¿A qué se refiere? Si dice que son etapas, entonces nos está diciendo lo siguiente. Nos está diciendo que el proceso administrativo está conformado por etapas. Las etapas son: acá tenemos algunas definiciones de qué es el proceso administrativo. Aquí no nos vamos a detener porque eso lo tenemos en nuestra guía, pero nos está diciendo que las fases o las etapas son estas. Y ahí tenemos la fase mecánica o estructural y la fase dinámica u operativa. A eso se está refiriendo el proceso, porque dice que son fases o etapas. Entonces, el proceso administrativo tiene dos, que son, perdón ahí por la ubicación de la cañonera, es que no se puede visualizar bien, pero esas dos fases o etapas son: la primera, mecánica o estructural, eso es lo que dice en el recuadro celeste arriba, mecánica o estructural, y en la parte inferior dice dinámica u operativa. Para que lo puedan visualizar ahí. Entonces, eso es lo que está diciendo que es el proceso administrativo, fases o etapas. Entonces, son dos. Regresemos a nuestro concepto.
Nuestro concepto dice lo siguiente también. Voy a minimizar y luego voy a regresar a esto. La primera, mecánica estructural, y la segunda, dinámica u operativa. Ahora, nuestro concepto nos está diciendo que son fases o etapas. Ya vimos dos. Ahora dice, perdonen, ahí no ha cambiado, ya va a cambiar ahí, se tarda un poquito más en la cañonera. Ahora, el proceso administrativo dice es una metodología que permite al administrador, gerente, ejecutivo, empresario o cualquier otra persona manejar eficazmente una organización y consiste, esto todavía no tomen nota, esto no porque la cañonera no ha cambiado, es por eso que a ustedes no les proyecta en pantalla. Dice, el proceso administrativo es una metodología que permite al administrador, gerente, ejecutivo, empresario o cualquier otra persona manejar eficazmente una organización y consiste en estudiar la administración como un proceso integrado con varias etapas. Cada etapa responde a 6 preguntas fundamentales: ¿qué, para qué, cómo, con quién, cuándo y dónde? Esas son algunas interrogantes que hace el proceso administrativo. En otras palabras, lo que está diciendo es lo siguiente. Perdonen, pero la cañonera se detuvo. Un paréntesis ahí para los que están en línea, si pueden visualizar el material. Para quienes están acá presencial, la cañonera se detuvo, entonces vamos a esperar ahí un momento, por favor. Entonces, para quienes están en línea y están observando el material, acá responde, dice, el proceso administrativo debe responder a las siguientes interrogantes: ¿qué, para qué, cómo, con quién, cuándo y dónde? Entonces, si las etapas del proceso administrativo son dos, entonces esas etapas van a responder a las siguientes preguntas. Voy a proyectar una vez más el material en pantalla para activar la cañonera. Muy bien. Ahora, ahí tenemos el esquema completo, si lo logran visualizar. Muy bien, para los que están en línea, entonces dice que el proceso administrativo tiene que responder a 6 preguntas. Estamos viendo el desglose de nuestro contenido. Veamos, ahí está, miren, responde a esto: ¿qué, para qué, cómo, con quién, cuándo y dónde? A esas preguntas debe responder el proceso administrativo. Dicho de otra manera, es esto, miren. El proceso administrativo entonces dijimos que tiene dos fases: mecánica estructural y dinámica u operativa. La primera fase, que es la mecánica estructural, dentro de esta encontramos a la planeación y a la organización, que a su vez va a responder a estas interrogantes. Miren, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y la siguiente fase responde a la dinámica u operativa. Dentro de este encontramos a la dirección y el control y responde a, dice, la dirección procura que se haga y el control responde a cómo se ha realizado. Entonces, vemos que teóricamente, por eso están viendo ustedes en el folleto, qué es lo que plantea respecto al proceso administrativo. Dicho de otra manera, es así. Esto es el proceso administrativo. Por eso dice, conjunto de fases o etapas sucesivas. Es decir, que el proceso administrativo está conformado por la fase de la que es mecánica o estructural. Se tiene que planear y organizar para poder dirigir y controlar. No se puede controlar si no hay planeación, organización, dirección. No se puede dirigir si no se ha hecho un plan y no se ha organizado. Entonces se da cuenta que por eso dice que es fases sucesivas, es decir, va una detrás de la otra, porque si no se aplica previo a, entonces no se puede aplicar el proceso como tal. Entonces tenemos que tener en claro y en cuenta estos dos puntos de vista, puesto que a partir de aquí vamos a comprender entonces mejor qué es el proceso administrativo. Entonces ahí nos está diciendo fases o etapas sucesivas y vemos a través de este esquema cómo funciona. Regresemos a nuestros conceptos. Nuestros conceptos o definiciones nos dicen lo siguiente. Dice entonces que el proceso, dice, acá vean, dice, y consiste en estudiar la administración como un proceso integrado por varias etapas. Ya vimos, cada etapa responde a 6 preguntas fundamentales:
qué, para qué, cómo, con quién, cuándo y dónde. Interrogantes que siempre deben plantearse durante el ejercicio de la administración y que son conocidas como las preguntas clave de esta disciplina. La unidad temporal de la administración implica que ésta comprende varias fases o etapas o funciones que existen ya sea por separado o simultáneamente, cuyo conocimiento es indispensable a fin de aplicar esta disciplina correctamente. Dichas etapas forman el proceso administrativo. Entonces ya vimos ahí a través de los esquemas cómo es que se conforma el proceso administrativo. Algo muy importante que vamos a comprender ahora es que cada una de las etapas que conforman el proceso administrativo van a estar compuestas por elementos. Entonces tenemos que comprender también, eso lo vamos a ver ahora a continuación, cuáles son los elementos de la planeación, cuáles son los elementos de la organización. La dirección tiene fases o principios. Ya vamos a ver por qué se le llaman fases o principios. Y el control sí tiene elementos. Entonces vamos a ir viendo esos conceptos. Es importante que entendamos cómo es que se da lo que es el proceso administrativo. Entonces voy a bajar acá la presentación y vamos a ver otro punto. Dice, ya vimos a través de un esquema, que es este, que es el proceso administrativo. Dicho de otra manera, nuestro folleto nos lo presenta de manera cíclica, es decir, que nos lo presenta a través de este esquema. Miren, y ahorita van a ver por qué dice que son fases o etapas sucesivas. Miren pues, la administración, aquí está la fase mecánica y aquí está la fase dinámica. Ahora miren, planeación, organización, integración, dirección, control. Se termina planeación, organización, integración, dirección y control. Por eso está diciendo que es cíclico o es sucesivo, es decir, que va una tras otra, termina, vuelve a repetir y así se va el proceso. Y si se dan cuenta, está respondiendo a las preguntas que anteriormente vimos de qué, cómo, quién, dónde y cuándo. ¿No se da cuenta cómo se aplica la teoría? Entonces, esto es lo que tenemos que comprender nosotros respecto a qué es la administración. El concepto o la teoría nos dice lo siguiente. En otras palabras, ¿qué es el proceso administrativo? Dice, es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración. Vayamos acá arriba. Cuando se administra cualquier empresa, existen dos fases y ya las vimos, dinámica o estructural, mecánica o estructural y dinámica u operativa. Acá en el folleto encontramos el nombre de la creadora de esas dos fases. Aquí está, ¿ven? El nombre de la persona que llamó mecánica y dinámica de la administración. Entonces, yo se lo estoy dando así rapidísimo en teoría para que usted lo vaya comprendiendo y ya luego usted va a leer su folleto detenidamente, pero aquí está en teoría lo que hemos visto anteriormente. Las etapas del proceso administrativo. Mire, pues acá quiero dejar claro que la resolución del material sé que está bastante bajo, pero el material es, en cuanto a sus letras, es de color celeste. Entonces, al tomarle la fotografía y convertirlo a digital, se aclara demasiado o se oscurece mucho. Entonces, esta fue la única resolución que le pude dar. Entonces, como yo sé que hay una parte de que no se logra distinguir bien, entonces lo vamos a aprender a través del siguiente esquema. Dice, etapas del proceso administrativo. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a esto. ¿Ven? ¿Cuáles son esas etapas? Permítanme que cargue. Ahí está. ¿Cuáles son esas etapas? Y las etapas son las siguientes. Esto ya lo vimos. El proceso administrativo dentro de la fase mecánica o estructural está compuesto por la planeación, que a su vez dentro de la planeación encontramos al propósito, el objetivo, las estrategias, políticas, programas, presupuestos y procedimientos. Estos elementos son de la planeación. Dentro de la organización encontramos a la división del trabajo. Y la división del trabajo está compuesta por la jerarquización, la departamentalización y la descripción de funciones. ¿Sí se dan cuenta cómo funciona? Entonces, vuelvo y repito, estos son los elementos de la planeación. ¿Qué necesito para poder planear o qué diseño en un plan?
mis propósitos, mis objetivos, mis estrategias, políticas, programas, presupuestos y procedimientos. Esto tengo que involucrarlo dentro de un plan. Si voy a organizar, ¿qué voy a hacer para organizar? La división del trabajo. Dentro de la división del trabajo, creo la jerarquización, la departamentalización y la descripción de funciones. Eso es lo que nos está diciendo el folleto. En el esquema donde no se ve tanta la resolución, eso es lo que nos está diciendo. Ahora, vamos a conocer en qué consiste cada uno de estos elementos. Porque vamos a aprender qué es un propósito. Mira, pues, el propósito está constituido como la visión, con V, visión. La visión es el sueño. Eso ya se los había explicado, ¿verdad? ¿Sí o no? La visión es el sueño, es decir, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Usted qué quiere alcanzar? Graduarse, ese es su sueño, entonces es su visión o su propósito. Es exactamente lo mismo, dicho de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Sus objetivos, ¿por qué quiere usted graduarse? Porque quiere tener un mejor empleo, ¿sí o no? Porque quiere generar mejores ingresos económicos. Entonces, esos van siendo sus objetivos. Y así, las estrategias. ¿Qué va a hacer usted para poderse graduar? Estudiar, venir a clase, resolver sus, qué sé yo, sus parciales, hacer tareas, ¿sí o no? Entonces, esas son sus estrategias. De repente iba a estudiar 1 hora todos los días por la noche, es una estrategia. Entonces, las estrategias responden a qué voy a hacer yo para poder alcanzar ese propósito o esa visión. Entonces, tenemos que tener claro los conceptos, cómo se van dando, pero el punto que el día de hoy yo quiero que usted entienda es que estos son los elementos de la planeación y estos son los elementos de la organización. No solamente la planeación y la organización tienen elementos, sino también la otra fase también los tiene. Esto lo vamos a ver más detalladamente y ahí está. En la fase dinámica u operativa encontramos a la dirección y al control. Y si usted se da cuenta, la dirección también son conocidos como etapas o principios, pero tenemos la toma de decisiones, la integración, la motivación, la comunicación y la jefatura. Allí la jefatura está respondiendo al liderazgo. No se vayan a confundir porque responde al liderazgo. Ahora, el control, dentro del control está el establecimiento de estándares, está la medición de indicadores, dice ahí, pero es medición de resultados también. Está la comparación o corrección y está la retroalimentación. Entonces, se da cuenta, la planeación tiene sus propios elementos. La organización tiene sus propios elementos, la dirección tiene sus propios elementos y el control tiene sus propios elementos, ya se dio cuenta. Pero estos funcionan de manera cíclica. Planeamos, organizamos, integramos, dirigimos, controlamos. Terminamos, planeamos, organizamos, dirigimos, controlamos. ¿Sí se da cuenta cómo es que se va el proceso? Por eso está diciendo que es cíclico y que está conformado por una serie de pasos o de etapas sucesivas. Entonces, ese es el punto principal que yo quiero que usted comprenda. ¿Cómo es que se aplican esos pasos o esas etapas sucesivas? ¿Está claro ahí? Regresemos a nuestro concepto. ¿Qué nos dice el concepto? El concepto nos dice lo siguiente. Un paréntesis, solo vamos a esperar que deje de proyectar la cañonera. Ahí está. Y ahora se va a ver interrumpido. Ahora, el concepto nos sigue diciendo lo siguiente. Aquí tenemos los esquemas que fueron los que yo ya les presenté con la otra proyección, con la otra presentación, valga la redundancia. Y ahora lo que nos está diciendo respecto a lo que es el proceso administrativo, aquí está más explícito. Esta parte sí quiero que le presten mucha atención. En la planeación, ¿qué se hace en la planeación? Dice, determinación de escenarios futuros, del rumbo a donde se dirige la empresa y de los resultados que se pretenden obtener para minimizar riesgos y definir las estrategias para lograr la misión de la organización con una mayor probabilidad de éxito. Eso es planeación. ¿Cuál es la importancia de la planeación? Mire pues,
No se puede hacer nada simplemente por hacer o por tirarlo al vacío. Definitivamente no va a funcionar así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dentro de la planeación definimos un periodo o un tiempo de acción. Entonces, cuando estamos hablando de definir un periodo o un tiempo de acción, vamos a decir lo siguiente. Voy a detener acá un paréntesis para quienes están en línea. Vamos a decir lo siguiente. Por favor, ¿se me puede apoyar ahí? ¿Alguien? ¿Oye? Vamos a decir lo siguiente. Cuando hablamos de definir un periodo o un tiempo de acción en todo plan, vamos a decir lo siguiente. Para quienes están en línea, tomen nota. La planeación dice que tiene que tener un propósito. Una vez más, dos veces. La planeación dice que tiene que tener un propósito o una meta. Pero antes de definir ese propósito o esa meta, nosotros definimos dentro de la planeación, definimos algo que se llama el periodo o el tiempo. ¿Sí? Y para definir un plan, vamos a decir que todo plan o proyecto se mueve a través de 3 periodos o tiempos, que son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Si estamos hablando de un plan a corto plazo, vamos a decir que un plan a corto plazo es de un año. Si estamos hablando de un plan a mediano plazo, vamos a decir que es de 2 a 3 años. Si estamos hablando de un plan a largo plazo, decimos que es de 5 años en adelante. ¿Sí? Ahora, dijimos que dentro de la planeación, voy a regresar a la presentación donde tenemos el esquema. Dentro de la planeación encontramos lo siguiente: propósito, objetivos, estrategias, políticas, programas, presupuestos y procedimientos. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Entonces, tengo un plan que puede ser a corto, mediano y largo plazo. Yo voy a definir cuál es el tiempo que voy a utilizar. Es decir, que si yo digo que voy a utilizar un plan a corto plazo, va a ser de un año. Entonces defino mis tiempos de acción. Yo puedo decir que mi plan a corto plazo, que es un año, va a estar definido de manera trimestral. Entonces aquí tengo los primeros 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses que responden a un año. Y en ese año, entonces yo voy a alcanzar un propósito o una meta. En otras palabras, el propósito o meta responde a la visión, que esa visión es el sueño, es decir, a dónde yo quiero llegar. Aquí tenemos el primer punto entonces para los que están en línea, que es el propósito. Ahora, ¿qué quiero alcanzar de ese propósito? Esa meta responde al siguiente punto, que son los objetivos. Entonces, de esta visión, yo voy a tener un resultado que son mis objetivos. Ese va a ser mi objetivo general, si usted lo quiere ver así. Ahora, dentro de ese año de acción, yo voy a definir estrategias. Como yo ya dije que cada 3 meses voy a ir aplicando ciertas acciones en mi año completo que tengo de accionar,
Entonces, aquí, a los primeros 3 meses, yo voy a definir algunas estrategias. ¿Qué es una estrategia? Desde el punto de vista administrativo, una estrategia es un pequeño plan de acción. Para quienes están en línea, la estrategia es como, por ejemplo, yo les decía, usted quiere, su visión o propósito es graduarse. ¿Cuál va a ser su estrategia? Estudiar una vez cada día, de repente y los fines de semana 3 horas a cada fin de semana, qué sé yo, hacer cuestionarios, de repente y usted va a investigar. Entonces, esas pequeñas acciones que va a hacer para poder estudiar le van a llevar a formular las estrategias y va a depender cada cuánto las vamos a poner en práctica. Entonces, aquí a los primeros 3 meses definimos ya estrategias, volvemos a definir estrategias a los 6, a los 9 meses volvemos a definir otra vez estrategias. Entonces, la estrategia, cada vez que se vaya aplicando, me va a llevar a alcanzar el propósito o la meta. También dentro de la planeación dice que establecemos políticas y con este último vamos a cerrar el día de hoy. Yo creo que todos hemos ido a un restaurante en donde hemos visto que siempre aparece como, por ejemplo, hay un cierto sector del área del restaurante o en las mesas en donde aparece como, ha visto que hay un cigarrillo, hay una imagen de un cigarrillo. Eso le dice que es área de fumadores. Pero hay otro lugar, otro restaurante, donde sea que usted vaya, y ve que está el mismo cigarrillo, solo que ahora está dentro de un círculo y tiene una diagonal. Y ahí nos está diciendo prohibido fumar. Entonces, cada empresa establece sus propias políticas. Las políticas son libres, cada empresa tiene sus propias directrices, eso es lo que tenemos que comprender. Entonces, la política permite la toma de decisiones, eso es lo que hace la política, permitir la toma de decisiones. Entonces, sin políticas, la empresa probablemente se vería muy afectada porque entonces no va a tener como que no va a tener parámetros o no va a tener ciertos lineamientos o no va a tener ciertas bases para lograr su funcionamiento. Entonces, hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy. Recuerde que estamos viendo la guía de estudio número 2 y acá tenemos qué es la planeación, cuál es la importancia, algunas etapas o elementos de la planeación, así como también algunos principios y técnicas que se pueden emplear. Con esto concluimos la explicación de la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de administración.